En este video vamos a revisar el paso a paso de cómo convertir una lata metálica en maceta y prepararla para resistir la oxidación. Será el soporte ideal para tu próximo proyecto creativo de mosaico, pintura o decoración. Un soporte metálico no puede ser directamente utilizado como maceta, ya que libera sulfuro ferroso que pasa a las raíces envenenándolas lentamente, afectando su crecimiento, secando sus hojas, atrayendo plagas y gusanos. El metal estará constantemente en contacto con la humedad de la tierra y se oxidará inevitablemente. Comencemos con el proyecto. Materiales. Te dejo la lista completa de materiales en la descripción. Paso 1. Anticorrosivo. Lo primero que haremos es proteger la superficie interior de nuestra lata de la corrosión, ya que va a estar en contacto con humedad de manera permanente. Para eso vamos a utilizar este anticorrosivo, que es lo menos tóxico que encontré en base a agua, con un bajo VOC, y según las indicaciones del fabricante se aplican 2 capas. Se deja esperar 1 hora entre cada capa. Como aplico con brocha, no requiere dilución según las indicaciones del fabricante. Si fuera con pistola, hay que diluir en agua. Es importante que leas las indicaciones precisas de tu producto. Y siempre trata de buscar lo menos tóxico, bueno, para cuidar el medio ambiente, por supuesto, y también porque si vas a poner una planta, que la vamos a aislar de todas maneras de esta zona, siempre va a ser mejor tener algo más natural. Yo voy a voy a proteger esta parte y también esa, porque esa parte va a quedar sin mosaico. Si no quieres mosaiquear la lata y la vas a ubicar en interiores, la puedes pintar con una pintura apropiada para metal. Y si la quieres ubicar en exteriores, le aplicas este mismo tratamiento anticorrosivo, 2 capas por fuera, y después la pintas sobre eso, después de un día. Ya tengo la primera capa lista. Ahora lo voy a dejar secar 1 hora y aplico la segunda. Paso 2. Agujeros. Pasa un día después de que apliqué la segunda capa y ya está listo el tratamiento antióxido. Ahora, para permitir el flujo de aire y agua, vamos a hacer algunos agujeros en la base. Para mí lo más fácil es hacerlo con un martillo y un clavo. Si tu lata es más delgada, también podrías hacerlo con un desatornillador. Vas girando y ejerciendo presión. Hacemos varios de manera distribuida para que tenga un buen flujo. Paso 3. Aislación interior. Este paso es la clave del proyecto. La tela antimaleza o geotextil es la que se utiliza en las huertas o siembras para evitar el crecimiento de la maleza, ya que no deja pasar la luz, pero sí el agua y el aire, que es lo que justamente buscamos en este proyecto. Es económica y fácil de conseguir, pero en general las venden en grandes longitudes, como de 10 metros. En este proyecto vamos a utilizar un trozo pequeño, solamente lo necesario para cubrir el interior de nuestro proyecto. Yo recomiendo ir a algún vivero cercano, a alguna huerta, y pedir que te regalen o que te vendan un trozo, o si no, también a veces las venden por metro en las tiendas de mejoramiento del hogar. El trasfondo de esto es que queremos aislar el metal de la tierra húmeda, considerando además que pusimos un químico que no es tóxico, pero es un químico al final, y queremos evitar la oxidación. Vamos a cortar un círculo del tamaño del fondo y una tira que sea un poco más alta que mi tarrito y un poco más larga para que se solape interiormente. Esta tela permite drenar, que es lo que nosotros estamos buscando en este proyecto. Por eso en el fondo tenemos los agujeros, ponemos la tela y esto sí va a permitir pasar el agua hacia abajo, pero va a aislar la tierra y estar en contacto con el metal. Lo probamos, queda perfecto. Voy a hacer unos cortecitos en uno de los extremos para permitir que abajo se doble y se solape con el círculo que ya corté. Ahora vamos a adherir esto en el fondo de nuestro tarro. Vamos a utilizar silicona neutra porque este es un adhesivo resistente al agua. A mí me va a costar un poco ponerlo así que voy a poner acá. Recuerda trabajar en un espacio ventilado porque esta es una silicona neutra, pero de todas maneras puede tener un olor o algo que te haga doler la cabeza. Entonces voy a poner en el fondo
cuidando de no tapar los agujeros que ya hice. Ya tenemos nuestro adhesivo adentro. Y ahora vamos a introducir esto con una forma de cilindro. Con harta paciencia para que quede lo más ajustado posible. Obviamente esto no va a quedar perfecto, que no, tampoco es lo que necesitamos, sino que nos aseguremos de que se cubra. Ahí quedó bastante bien. Y ahora voy a poner esto. Voy a poner más adhesivo sobre la malla. Nos preocupamos de que quede bien posicionada esta base. Lo vamos a dejar secar por al menos 24 horas o bien por el tiempo que indique el fabricante de la silicona, el tiempo de curado que requiere este adhesivo para que ya sea completamente inocuo. Ya tienes una maceta lista para decorar como quieras. Recuerda revisar mi canal si quieres aprender sobre otras técnicas de mosaico simple y de manera económica. Suscríbete a mi canal para poder seguir creando contenidos gratis para ti.